Les damos la bienvenida a una edición especial de Libro en Libro, el cafecito de Libro en Libro. Yo soy Tere. Y yo soy Vero. Y hoy tenemos un episodio... Por fin, estamos contentas. Tenemos un cafecito súper especial. Y también se va a convertir en el episodio de junio, así que tenemos 2x1 para nuestra audiencia. Es un café deluxe. Sí, exactamente. Frappuccino. Estamos muy felices porque lo que nos convoca es la celebración, es una celebración de 50 años de un gran libro, un libro súper importante en la literatura puertorriqueña, La Guaracha de Macho Camacho. Eso. De nuestro amado, respetado, admirado Luis Rafael Sánchez. Y lo que nos tiene más contentos es con quienes lo vamos a estar celebrando. Tú sabes, casi nada. Casi nos tiramos la tela para este episodio especial. Vamos a estar... Oye, y paréntesis, hemos leído en este podcast libros de ambos autores. Por supuesto. Exacto. Porque aquí somos fans. No. Aquí somos fans. Por eso estamos contentas que se nos esté dando. Pero decir que de La Guaracha ya la leímos y la discutimos en nuestra primera temporada con el también amado Hermes Ayala. Así que si usted quiere saber la opinión aquí de sus podcasteros favoritas a su propio riesgo, pues puede ir a escuchar. Yo no sé por qué estoy tirando a nadie al medio. Yo no sé por qué tú dices eso. No estoy tirando a nadie al medio, pero vayan y escuchen el episodio. Yo revisé el episodio de Camino para acá, para San Juan, y me encantó el episodio. O sea, esto fue hace 5 años, ese episodio. Sí, con el relajito ya estamos por la 5ª temporada. Ay, un lustro. Sí, así que bueno, hablemos de eso después. A ver si hubo cambio de opinión o no sobre lo que allí se discutió. Pero importante. Yo no sabía que eso venía en la conversación. Saber si cambiamos de opinión. No. Me vas a poner en el spot después. Otra vez. No, dije que es una conversación para después. No me pongas nerviosa. No, vamos a hablar de eso. Eso ya pasó. Estamos aquí con el maravilloso Manolo Núñez Negrón y con César Cardona Morales. Dimos un montón de vueltas, pero estamos aquí. Se nos dio. Llegamos. Se nos dio. Pues ya que decimos los nombres, definitivamente somos súper fans. Hemos leído 2 libros de César, hemos leído Manda Más de Manolo. César estuvo en nuestra única grabación en vivo que hemos tenido. Sí, eso es verdad. Oye, ¿verdad? A mí se me había olvidado eso. Bueno, estuvo presente. Sí, cierto, muy lindo. Es verdad. Con los chicos de Plan de Contingencia, que eso fue un evento se me había bien olvidado importante. eso. Wow, César estuvo y estábamos bien contentas con eso, nerviosas también, porque era el cierre de nuestra primera temporada. Sí, de repente era la primera vez llegó gente. Y la primera vez que teníamos un autor en el podcast presente y teníamos que darle las estrellitas. Y eso fue para Le evitamos un amor y luego, pues obviamente, no esto importa también las es una estrellitas, casa. Yo quedé muy complacido. Sí. Gracias. Qué bueno. Las estrellas van y vienen. Exacto. Son fugaces. Manolo, leímos Manda Más con Graciela Rodríguez Martínez. Exactamente. Nos divertimos tantísimo. Bueno, yo con Manda Más. O sea, yo también me divertí mucho oyéndolo. Y Graciela es tan graciosa. Así que ya saben, y pueden también encontrar los episodios de esos 3 libros que hemos mencionado aquí con nuestros invitados, porque los disfrutamos muchísimo y son de los más favoritos de la gente. Y el episodio de Magali Carrasquillo. Y entonces esto también es una casa con Magali. Casi nada. Muy agradecido con ese episodio con Magali también uno de los más escuchados en la historia del podcast. Y es bien curioso porque fue de los más escuchados casi desde que salió. Desde que salió. Se disparó. Y en redes sociales tuvo un boom también. Sí, es verdad. Así que le debemos mucho a esa discusión y obviamente pues le hemos sacado el jugo al libro. Agradecidísimo. un honor para mí. Hemos escrito, hemos hecho contenido, hicimos el episodio. Tú sabes. Y el libro sigue dando, ¿verdad? Sí, el libro sigue regalando cosas, así que... Bueno, y te pasas montado en un avión, te hemos visto. Bueno, yo pues estoy sacándole el jugo y... ¡Qué bueno! Yo casi no he viajado, así que el libro me ha dado la oportunidad. ¡Qué bueno! Pero merecidísimo. Y ver la gente hablando del libro, porque, bueno, es que yo soy fan de todo lo que tiene que ver con la literatura sobre casa, sobre lo que significa una casa, y yo creo que eso definitivamente tiene resonancia universal. Mana, y un paréntesis súper importante también, el libro de Manolo se publica con Editorial Riel, que como ustedes saben, somos absolutas defensoras, seguidoras, promotoras de su trabajo editorial tan bonito.
Gente maravillosa, gente maravillosa. Gente bien chula, que está haciendo un trabajo súper valioso. Muy profesional. Muy profesional, y a la única persona que yo le confiaría cualquier texto está en Editorial Riel ahí, mira. Así es. Pero antes de ir a las casas que dijiste, para un adendum, te revelo una confesión. Todos mis textos, siempre, salvo el primero que yo escondo y no reconozco. ¿Cuál es? El otro día hablamos de eso. ¿Cuál es? Acá entre nosotros, nadie se va a Eder y enterar. Cristina, A mí me gusta. Eder y Cristina los han revisado siempre, incluso antes de Riel. Wow. Entonces, tengo con ellos una relación verdaderamente muy entrañable que excede todo lo que es la literatura. Entonces, Eso también es una casa. Eso es una casa, ¿verdad? Claro que esos son mi casa. Exacto. Así que ahí te dejo esa. Qué bueno, en la conversación vamos a hablar mucho también de lo que significa hacer literatura en Puerto Rico, y obviamente las casas editoriales son tan importantes, así que vamos a hablar de todo eso. Gente, estamos hablando de la guaracha. Nosotras, Ter y yo, tuvimos la suerte no hace mucho de estar en el Congreso Internacional de Escritores y Escritoras que se celebra en Caguas. Y autógrafos. Es que me encanta eso, como tenemos esto, pero también autógrafos. Lleguen, pues, va a firmar. Y tuvimos esa suerte de escuchar a Luis Rafael Sánchez, ¿verdad? Recibir un reconocimiento entre tantos, ¿verdad? Porque en su carrera ha recibido muchos, pero nosotras, yo creo, es la primera vez que yo creo que yo lo escucho así en vivo, o sea, viéndolo, porque lo había escuchado otras veces, y fue extraordinario estar allí, pero también extraordinario porque él hizo como que este recuento de lo que está pasando en la literatura ahora mismo en Puerto Rico, y los mencionó a ustedes, y fuera del aire estábamos relajando porque yo me quedé loca y sin idea con el tema de los cachorros del boom de la literatura puertorriqueña, porque así a ustedes dos los identificó, y me reí, bueno, nos reímos muchísimo. Sí, Si no nos estamos riendo, hay algo mal. Pero nos reímos mucho con eso, pero a mí me resonó. O sea, yo entendí lo que él quiso decir cuando dijo eso, porque pues nosotras estamos haciendo esto ya hace 5 años, ¿no? Y siempre incluimos autores y autoras de Puerto Rico, pero leemos de todas partes. Pero podemos reconocer la pasión y la emoción que los nombres de ustedes están activando en la comunidad lectora. Yo creo que también tiene mucho que ver con que no se dedican solamente a publicar, sino que escriben, ¿verdad? Tú con tus columnas. Manolo lo hizo por mucho tiempo. No sé si ahora mismo está escribiendo columnas en alguna parte. Tristemente no. Pero lo hiciste por mucho tiempo. Y, me encantaba. Y la verdad, y te he escuchado a César, lo he escuchado hablando de la importancia de poder escribir columnas y lo que eso ha significado en su escritura actual, ¿verdad? Y cómo eso se refleja y cómo eso se habla. Pero la verdad es que la gente les tiene mucho cariño y respeto, y se emocionan cuando sale algo nuevo, y entonces nosotras nos pompeamos también, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos, poder leer en comunidad, y nosotras somos las primeras que estamos ahí contando los días cuando nos enteramos que va a salir algo nuevo. Somos apasionadas de sus palabras, así que la guaracha, hablemos de la guaracha. Porque, bueno, Manolo escribió un ensayo maravilloso para dar fin que debo decirlo, ¿verdad? Estoy enseñando, para quienes nos estén viendo en YouTube, la edición en celebración de los 50 años que hizo Planeta, y agradecerle a las amigas de Planeta que nos hicieron llegar una copia. Y vale la pena, estábamos también diciendo que vale la pena nada más adquirir esto por las palabras que Manolo le dedicó a la guaracha. En sí mismo es una gran obra, o sea, es una gran obra. Es fabuloso. Y vale la pena leerla, y me emocioné mucho leyéndola, sobre todo, fíjate, con el final, porque el final es como abrirle una conversación que espero que podamos tener un atisbo de ella hoy. Así que, Tere, adelante. Vamos para allá. Vamos allá. Esta mañana estaba conversando con Vero sobre la estructura de este programa, que obviamente iba a ser bastante libre, pero sí queríamos hacerles preguntas sobre la guaracha, pero comenzar con su relación con la guaracha y con Luis Rafael Sánchez. Entonces, habitualmente en nuestros episodios nosotros les hacemos preguntas sobre los hábitos lectores a las personas invitadas, y un poquito pues por ahí tirar, ¿verdad? La pregunta de cuándo fue la primera vez que leyeron La guaracha del Macho Camacho, ¿qué recuerdan de esa experiencia? Y quizás cómo la comparan a leerla ahora. Bueno, yo confieso que lo que me llevó a leer La guaracha fue la risa de mi madre. Mi madre todos los veranos leía algún libro, usualmente alternaba entre La guaracha y 100 años de soledad. Oh, wow. Y era también una forma de provocarme. Se pasaba pidiéndome que por favor leyera el periódico. Yo no era tan lector en aquel momento.
Y recuerdo su risa. Y fue su risa la que me llevó al texto. Y no tuve que pedir contexto. Digo, ya yo sabía quién era Eri Chacón, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 15 cuando lo leí, 15 y 16. Pues sí sabías quién era Eri Sí, Chacón. yo sabía quién era. ¿Cómo Eri no vas a Chacón. saber quién era Eri Chacón? 15 años, sí. Obviamente de había... Kulan. Sí, no, Sí, el, sí. y el Kulan, Kulan y sí. todo lo demás. Sí, sí, sí. Eso también es importante, ¿no? Pero sí confieso que el texto me llenó de un entusiasmo, sobre todo por la cultura puertorriqueña. Es decir, esa misma noción de que recibió García Márquez cuando leyó a Kafka, que dijo, esto se puede hacer, pues es lo mismo, ¿no? Esto se puede hacer. Y de ahí en adelante el texto se ha convertido en una forma de fijar, lo voy a decir de esta forma, de fijar la posibilidad que tiene la literatura de pensar el país. No necesariamente de entenderlo, sino de pensarlo. De pensarlo. Entonces yo me he movido a través del texto de diferentes formas y cada vez que lo leo, le veo algo distinto. Y recuerdo, ¿no? En el periódico escribí algo sobre eso, ¿no? Lo volví a leer otra vez en universidad, fue totalmente distinto, ya trabajando. Recuerdo que daba clase en un colegio y lo asigné fragmentos y por poco me botan. Imagínate. Me llamaron a capítulo de que yo hacía. Pero es bien interesante. No, y a Esa mí es me la pareció confirmación de que es bueno. de que es bueno, de que el De que libro... vale la pena leerlo. De que el libro toca fibras. Claro, yo tal vez me excedí porque no se supone que no pusiera el anuncio de Kulan, yo sí sé, ¿no? Y me puse a hacer comparaciones con los políticos, ¿no? Ajá. Pero Benito, Es que están ahí. el anuncio de entonces con lo que sale hoy. Pues, pues, vamos. No hay era un nada. anuncio de avanzada, pero ¿verdad? Podríamos leerlo desde el género, pero era un anuncio de avanzada, porque las cosas que salen ahora Vamos, son por mucho más favor. fuertes. Y Pero eso, poderoso ese marketing. Pero imagínate Sí, tú, poderosísimo. sale en la novela ella. También así que sale en la novela. Como diosa de una erótica nacional. No me equivoques, o sea, imagínate tú. Además Creo que es la única puertorriqueña que ha estado 2 veces en el show que estuvo en el show de americano, en el talk show de Letterman. Letterman. Ah, wow. Sí, Entonces, Eso era imagínate tú, o sea, el Sí, Tonight, sí, exacto, sí. lo Lo que era el Tonight Uno Show. de esos. Exactamente. el original. Ah. Digo, el que viene El que viene hereda después del primero, exacto. del de gran show Carson. de Carson. De Carson, Ajá. exactamente. Okay. ¿Y tú, Manolo, cuándo leíste La Guaracha por primera vez? Pues la historia es semejante a la de Cezanne, pero mi mamá no se reía. Mi mamá fue estudiante de Luis Rafael en la universidad. Ajá. Y ya mi mamá veía una inclinación por las letras muy fuerte, muy acendrada. Yo soy del oeste, saben que soy de San Sebastián. Y pues ella tenía su copia de La Guaracha y me dijo, deberías leerte esto. Yo tenía como 16 años, no wow. pasaba de eso. Ya sabía que quería estudiar literatura, aunque era para ser abogado, cosa que finalmente fui, pero con otra ruta. Y mi mamá recordaba mucho la clase de Luis Rafael y la sobriedad, la corrección del personaje, del profesor, ¿verdad? Y ella decía que se había apuntado en el curso porque esperaba una persona absolutamente estrambótica en clase, como, ¿verdad? Como el texto, alguien totalmente... Y era la persona más juiciosa y correcta y el profesor más puntual y generoso, pero en su cátedra, ¿verdad? Y yo recuerdo haber leído el libro esta primera vez con dificultad, sobre todo el inicio. Sí. Me encantaba, pero sabía que estaba perdiendo muchas cosas. Y fue una buena escuela en ese sentido, porque no siempre tenemos que entender todo lo que leemos. No tenemos que entender todo lo que leemos. Es importante que queden zonas donde hay algo que se te va. Y eso es lo que te obliga a pensar y a analizar la representación de una sociedad, como es el caso. Yo recuerdo la frase, si se vuelven ahora, recatadas la vuelta y la mirada, la verán esperar sentada. Y yo decía, si se vuelven ahora. Y yo decía, claro, pasaba por alto que vendría a ser una transposición a un tuplu, a un ustedes. Si ustedes se vuelven ahora, si ustedes se viran ahora, van a ver tal cosa. Y entender eso me tomó muchísimo tiempo. Claro.
pero significó una puerta de entrada a la modernidad de la literatura puertorriqueña. No que no hubiera modernidad en otros autores como Pedro Juan, René Márquez y en otras autoras, ¿verdad? De una época anterior. Pero hay la radicalidad formal del texto fue la que me levantó una bandera de que ese era un texto que tenía que revisitar. Y lo habré leído no sé cuántas veces. Digo, y he repetido muchas veces, que fue el único libro que me llevé a mi doctorado. Porque no podía, luego me llevé otras cosas, pero el que se fue conmigo cuando me fui, como un talismán, fue La Guaracha, la edición de mi mamá de Ediciones de la Flor. Y una pregunta, ¿La Guaracha fue lo primero que leyeron de Luis Rafael? Sí, yo sí. ¿Y yo tú también? Sí, yo también. Porque quiero conectar que yo no sé si La Guaracha la asignan en la escuela en algún momento. Hubo un tiempo en que sí. Porque Sí. yo leí a Luis Rafael por primera vez en la escuela, pero fue La Pasión según Antígona Pérez. Yo Ese fue también. el texto que nos estaban asignando. Sí. Y de hecho, la obra se hizo. Y adivinen quién fue Antígona en la escuela. Pues tú, obviamente. No. Esta que está aquí. Como no me Esta que está gusta. aquí. Por Nombre, supuesto. Antígona, apellido, Pérez, raza, no importa. No. ¿Verdad? Sí, que después terminaba diciendo algo de que claro que es poesía, si tengo 25 años y voy a morir mañana. Es un Mira, texto una belleza, espectacular. Es una me belleza. Es un acuerdo de texto esa primera espectacular. parte y yo me la aprendí completita porque sí, en efecto, me tocó ser Antígona. Pero ese fue el primer texto de Luis Rafael y yo no vine a leer La Guaracha hasta el otro día cuando... Y precede La Guaracha, ¿no? Sí, Sí, es un Es el texto de 68. 68. sí, la precede. Así que es curioso de que La Guaracha a mí no me la asignó nadie, ni en la escuela, ni en la universidad. Sé que en algunos colegios, curiosamente, privados, La asignan. sí la asignaban. Sí, Obviamente con el tiempo fue Porque decayendo, era un porque era un reto incluso para pues, los moralismos de la época, ¿no? Claro. Yo sí, por ejemplo, mi esposa la leyó en el colegio, pero yo no la leí Mira. en escuela. ¿Pero era un colegio religioso? Era un colegio religioso. Ok. Pero tenía una gran maestra de español, Sí. Qué suerte. que hacía maestría. Sí, yo estudié en Notre Dame en Cagua, pero yo recuerdo la foto de Luis Rafael. Cuando entramos era una de estas maestras que tenía fotos de los autores y estaba Luis Rafael, pero la que leímos fue La Pasión, que me encantó. Pero La Guaracha la leímos nosotras el otro día por razón del podcast, Sí. no la habíamos leído. Pero yo también estudié en escuela católica y yo sé que los currículos a veces de las diócesis son los mismos y en mi escuela tampoco leímos La Guaracha. Pero Leímos la La Antígona Pasión según Antígona La Pérez. Pasión según Antígona Y yo Pérez. tenía una muy buena maestra de español, Mrs. Martínez, que de verdad maravillosa. ¿Por qué no se leía La Guaracha? Pues me imagino que habría habido una decisión ahí, ¿verdad? Quizás moralista. Bueno, por mira, parte la de última la línea, diócesis. la última línea de La Guaracha es "Me cago en la abuela de Dios". Imagínate. Quizás ese detallito, Este pequeño detalle, aparte. no, quizás fue ese detalle. No sé, quizás sí, no sé si el obispo tomó una aparte de decisión la ahí. procacidad de la lengua que tiene, ¿verdad? Tiene Sí. una inclusión es un compendio de malas palabras Eso. puertorriqueñas. Totalmente. Y eso seguramente disuadiría a los responsables de la educación en aquel momento. Pero Totalmente, me encanta sí. lo que dijiste de que no se tiene que entender todo. Nosotras la leímos ya en nuestra adultez y fue difícil muchas Sí. cosas. Ahora que la estaba releyendo, entendía como que el ritmo del que se habla tanto, ¿verdad? Del ritmo de La Guaracha. Puede costar cuando uno comienza a leerlo, ¿no? Pero es verdad que con las otras lecturas uno como que ya va entendiendo mejor. Y ahora mismo la empecé a leer y la entendía. O sea, la entendía mucho mejor que la primera vez que tuve que releer porque no sabía bien por dónde iba. Y que era lo que se suponía que estuviera entendiendo. Y ya, y tengo que decir que uno se divierte mucho más según va mucho. captando de qué va la cosa. Yo reconozco que yo he cambiado muchos de mis hábitos lectores, todavía me falta ese de no entender y pasarla bien. O sea, a mí me cuesta, si estoy leyendo un libro, no entender algo, no ponerme a buscar, no tratar de, pues eso, entender a qué se refiere el autor o la autora, encontrar quizás pistas aquí, pistas allá. Vero sabe, por ejemplo, que yo... Perdón. Yo le mando un mensaje a Vero en estos días sobre el martillo, ¿te acuerdas de...? Ay, Dios mío, porque, no, pero esas son las obsesiones de Tere. Pero es que soy así, ¿entiendes? Le das En la fijaciones. última novela de Padura aparece un martillo al principio de la novela que yo digo que es el mismo martillo al final.
aquí hubo toda una la discusión muerte. y yo estaba convencida de que era el mismo martillo y al final pues lo comprobé. No lo compró nada. Pero, lo comprobó. pero yo soy ese tipo de lectora. A mí, No, yo necesito entender. La O sea, significación del martillo frente a la cuestión rusa. Claro, además, gracias. Pero para nosotros da igual si era el mismo martillo o no. Benjamín te recostó y dijimos, está bien el mismo martillo. yo no, es que es doble. importante. ¿Es un martillo o es un piolet? No era un violet. No, que saber. No, porque no era el libro de Trotsky, era el más reciente. Pero yo soy ese tipo de lectora. A mí sí, yo no entiendo, o sea, estas ediciones de cátedra que tienen abajo todos los... O sea, yo me los devoro, ¿entiendes? Está bien, Porque está a mí bien. me gusta eso. Y con La Guaracha, justamente me pasó cuando la leímos para el podcast que había muchas referencias que se me escapaban y que eran difíciles de encontrar o difíciles de entender porque claro, formaban parte de una idiosincrasia de la época, cultural, lenguaje oral, lo que sea. Y wow, que mucho trabajo me dio un trabajo pero increíble. Quería un poco, y hablando de eso mismo, de esa forma tan particular que él tiene, que por eso aprecio mucho lo que escribiste, Manolo, para darle pie a esta edición, porque también ayuda a tener perspectiva. Yo no es que lo tengo que entender todo, evidentemente yo sigo leyendo ahí hasta que llego, si es que llego. Pero no hay duda de que para poder apreciar mejor una obra, la que sea, no tiene que ser literatura nada más, tener el contexto de las cosas o el significado particular que tiene eso que se escribió en ese momento histórico, eso es lo que es apreciar. O sea, tú puedes disfrutar una lectura, pero apreciarla, pues tú ayudas mucho, ¿verdad? A eso, a apreciar mejor la obra. Y quiero un poco hablar de ese quiebre que se puede identificar, que hace referencia a cómo él la cuenta y que había como un antes y un después, que es lo que nosotros ahora decimos, bueno, nos retó porque en realidad no hay muchos que escriben así en nuestra literatura. Pero yo sí puedo ver, y siempre cuando yo leí finalmente La Guaracha, ya yo había leído otras cosas de ustedes, por ejemplo, y yo recuerdo pensar, y a Sergio Gutiérrez también. Ah, sí, también, acabamos de leer a Sergio. y yo sí. recuerdo haber pensado cuando leí La Guaracha, es que ellos son los hijos de Luis Rafael. No lo había conectado porque no había leído La Guaracha. ¿Qué es lo que hace que una de momento los lea a ustedes y diga, son los hijos de Luis Rafael? ¿Qué ustedes piensan que es eso? ¿Cómo eso que ustedes leyeron? A la yugular. De momento se trae lo que ustedes escribieron. Porque como lectoras, no sabes lo que somos lectoras. No hay un título más bonito que ese, lectora o lector, ese es el título. Pues eso somos, ¿no? Nosotras nos pegamos a otra cosa. Es verdad. Somos lectoras. También nosotros somos lectores, sobre todo lectores. Sí. Particularmente. Pero como unas lectoras como nosotras que leímos La Guaracha el otro día, podemos verlo a ustedes ahí, ¿qué ustedes creen? Como eso que ustedes leyeron en la adolescencia de momento se traduce en lo que escriben ahora. No, go for it. Regresamos después de la pausa. Mete mano. No, lo que pasa es que en ese caso, cuando uno reconoce un maestro de la lengua como Luis Rafael, uno tiene el gran problema, ¿no? De que es contagioso. Entonces, digamos, uno cuando se lanza a la escritura, uno tiene que tener claro, ¿verdad? De que uno se ha contagiado y que uno quiere leer y ser juzgado cerca del maestro, pero a la misma vez desarrollar su propia escritura. Entonces hay una lucha entre ser sus discípulos como lectores y saber que es imposible imitarlo. Es imposible imitarlo. Es el mismo problema que tienen los valentinos con Borges. Sí. ¿Qué hacer con Borges? ¿Qué hacer con Borges? ¿Qué hacemos con él, no? Todavía, ¿no? Es como, Borges es como que un fantasma. 40 años cumple de muerte ahora. O sea, Exacto. es un Cumplió de fantasma. muerte. O sea, una cosa increíble. Uno escucha a los argentinos y siempre termina. Exactamente. Entonces uno tiene... O en Maradona. Uno tiene que darle la vuelta. Uno tiene que darle la vuelta. No está mal. Y entender entonces las estructuras del texto. Entonces, pues, por ejemplo, me pasa con Borges, ¿no? Tal vez lo más importante, me di cuenta mucho tiempo después, o lo más importante con Borges no era necesariamente, cuando uno lee la Aleph, no eran necesariamente las referencias filosóficas que estaban ahí, sino una cosa tan sencilla como encontrar el universo en una casa en la calle Garay. Entonces es lo mismo que pasa con Luis Rafael, ¿no? Encontrar la casa de uno, encontrar la propia identidad en ese juego
en los textos de Luis Rafael, ya sean porque es en Antígona, que no necesariamente responde a Puerto Rico, sino un poco más a América Latina, o ya sea un texto tan monstruosamente bello como este. Entonces, frente a la riqueza del lenguaje, pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando uno lee a Joyce, uno lee el Ulises de Joyce, uno dice, ¿y qué yo hago aquí? Pues entonces, frente a eso uno dice, pues voy a mirar la estructura. Voy a mirar la estructura para no imitar la cadencia, porque es contagioso. Pasa lo mismo con García Márquez. Uf, la cadencia de García Márquez. Uno termina escribiendo como él y está bien imitar. Pero ya cuando uno pasa, ¿verdad?, de un ejercicio de un aprendiz a uno querer desarrollar un estilo, cosa, ¿verdad?, que es complejo, propia, claro. La famosa voz propia, uno dice, ¿qué uno hace frente a eso? Pues entonces, en mi caso, yo me pego de las estructuras. Y eso me ayuda frente a los grandes textos y a los grandes maestros, en vez de estar muy pendiente a cómo... Lo digo de esta forma... contagiarme de las estructuras y no necesariamente del lenguaje, porque si es que me contagio con el lenguaje voy a terminar escribiendo como él. Y entonces esa distancia para mí es necesaria, y uno vuelve a él, en mi caso, por la estructura. Obviamente la lengua está de por medio, ¿no? Es el personaje principal tal vez de toda su obra. Sí, exacto. Pero es tan contagioso que entonces yo lo que hago, en mi caso, no es el caso de Manolo, yo me pego de las estructuras y así entonces puedo declararme discípulo de él con la distancia necesaria que eso implica, ¿no? Como discípulo, pero a la misma vez como alguien que lo admira demasiado. Manolo. En mi caso, fíjate, y esto yo lo he pensado mucho, además, lo conozco, compartimos con alguna frecuencia, y amén de ser un escritor magnífico y extraordinario, es un conversador excepcional. Es como, ¿verdad? Es un gran conversador. Y es un hombre humilde en el sentido, en el trato. Entonces, en ese sentido he tenido esa fortuna. Yo, lo que en un principio me enamora de su trabajo es el cuidado en el estilo. Generalmente mis adhesiones estéticas pasan casi enfermizamente por el estilo, por la calidad de la prosa, y yo identifiqué enseguida en ese texto y en otros textos suyos, digamos en Cuerpo de Camisa, Los Cuentos, que es un libro excepcional. Es una pena que no escribiera más cuentos, porque es un cuentista de primerísima categoría. Segundo, me he identificado mucho. Encontré una casa en la que habitar estéticamente esa tensión entre lo culto y lo popular. Y a mí no me gusta hablar de mi trabajo, no, pero si hay una línea que pueda, una línea de fuga en la que conecte con él, entre otras, es ese lenguaje estilizado. La gente lo llama barroco, yo tengo problemas con ese adjetivo. Y a mí me gusta también que en Luis Rafael la lengua está pasando, la lengua puertorriqueña está pasando. Exacto. Entonces esa entrada de las voces de Doña Chon, del DJ, que es fundamental. Aquí el narrador es el DJ. El búho loco. Sí, que sale de momento hablando y se está hablando de la canción. Porque a veces uno como que dice... No solamente eso, es un narrador bien puertorriqueño porque es un chismoso. Él está contando chismes. Entonces, claro, que hiciera de todo eso, además, ¿qué puertorriqueño o qué puertorriqueña no puede identificarse con un tapón? Sí, exacto. Entonces, a mí me ha parecido de una genialidad radical el texto en ese sentido. Y por último, hay una cosa que tengo en común con él. Para él, y esto lo explica muy bien el maestro Arcadio Díaz Quiñones, en un prólogo, que es para mí el prólogo quintesencial sobre la novela. Agradezco los elogios, pero el prólogo de Arcadio es el prólogo de Arcadio, y lo demás es parking, incluido el mío. Dicho eso, hay una cosa que Arcadio marca, que es su filiación con la radionovela, con la cultura de la radionovela, que está parodizada aquí. Sí. En mi caso, yo te diría que es el asunto de la música, que Luis Rafael es fundamental. Sí. Y quizás
también tiene que ver, él va a expandir eso de un modo muy distinto en un libro, una fabulación, como le llamaría él, que es la importancia de llamarse Daniel Santos, que es en el fondo un elogio de la bellonera. Y también, vamos a hablar claro, una disección de los mitos del macho latino suelto por el mundo, ¿verdad? De la macharranería, y de ese ámbito. Entonces, si te fijas, creo que el binomio estilo y oralidad encontró en mí amplias resonancias, y por eso para mí escribir el prólogo ha sido un honor inmerecido. Yo como lectora, yo creo haber identificado, porque es que yo decía, son los hijos de Luis Rafael, yo creo que tiene también que ver con el humor. Porque, por ejemplo, con una ambos... gran interpretación, es cierto. Con ambos, yo me río mucho. Como ustedes, lo que cuentan y como lo cuentan, me río muchísimo. Y yo creo que algo que me pasaba con Luis Rafael, que me pasa, ¿verdad? Es que lo voy leyendo y me voy riendo porque me toma por sorpresa cosas que dice. Y recuerdo claramente con esto también una casa que me pasaba también, y me pasó con Manda Más, como que uno va leyendo y de momento encuentra algo genial, porque es genial, porque es como una imagen que uno sabe que nadie más la ha escrito, o sea, uno la está leyendo ahí por primera vez. Me pasó con ambos, y obviamente me pasó con Luis Rafael, pero es gracioso también. Entonces, el hecho de que uno se pueda reír leyendo, pues, tiene un montón de valor. Y yo creo que también por ahí es que va la cosa, o sea, como que... y también otra cosa, el ritmo. Porque yo también puedo recordar en ambos casos, y estoy hablando particularmente de esto también en una casa y de Manda Más, que yo empezaba a leer y como que no paraba, como que seguía leyendo, como si la lectura me fuera envolviendo y no parara. Y así me pasa también con Luis Rafael. Así que yo no sé si eso es estructura, yo no sé qué sea, pero definitivamente como que se percibe, ¿verdad? Como lectora. Y yo creo que por ahí va la cosa, además de obviamente de hablar de Puerto Rico. O sea, que eso pues, imagínate, o sea... y de Puerto Rico con profundidad. Y de un Puerto Rico cotidiano, y porque es cotidiano violento, un Puerto Rico precario, un Puerto Rico con tantas cosas, ¿verdad? Que uno siente que sigue en el tapón. 50 años después estamos en el tapón. Tú sabes que yo creo, y antes de que César intervenga, y esto me sucede mucho, y lo he conversado con César mucho, con las crónicas de Rodríguez Juliá, que es otro autor al que nosotros le tenemos un gran afecto. Así es. Y al que Estoy yo aquí leído, tomando notas, tomen notas. notas. Que he leído, y al que admiro, o sea, podríamos, así como hablamos de Luis Rafael, podríamos hacerlo extensivo. En mi caso, a Ana Lidia Vega es evidente. Claro. A Edgardo, al que profeso gran admiración, y al que leo con mucha devoción también, y a otros muchos y a otras muchas. Estoy dejando fuera una autora que para mí también fue fundamental, que es Rosario Ferrer. Rosario Ferrer. Pero para no irnos por la rama, en el caso de Edgardo y de Luis Rafael, hay algo que he entendido con el tiempo, quizás con los años que pasan y que voy perdiendo pelo y haciéndome viejo. Me han dado a leer El país de mis padres. Y eso para mí ha sido fundamental. La banda sonora de mis papás, o sea, de cuando yo no existía todavía, los 70, por ejemplo. Sí, que es importante decirlo, aquí estamos hablando de un libro, ninguno de nosotros había nacido cuando el libro salió. Exactamente. Que eso también tiene un valor. Sí. Yo estoy segurísima. Yo no había Muy, nacido. muy seguro. Mayo del 76. Muy seguro. Yo no sé tú, Tere, Muy pero yo no había seguro. nacido. Ay, qué bueno es poder hacer chistes de la edad. Ajá. But not for long. Not for long. Ninguno había nacido cuando el texto. Así que sí, abre una puerta. Tú hablas del quiebre de Lela. Sí. Y ahora en estos días. Y que lo diga yo, quiere significar algo. Bueno, no sé, Manolo. Sí, podemos hablar de eso también. Eso le acaba de añadir al podcast 1 hora.
¿Are you ready? Esa confesión de parte ha sido terrible. Yo tengo, mire, También voy a misa, soy católico. Lo ha dicho Pedro Reina, ¿verdad? Oye, estaba pensando, justo cuando estábamos hablando de los discípulos, que hoy es la festividad de San Pedro y San Pablo. Eso es así. Y estamos hablando de la cuestión de los discípulos y así yo, coño, es la festividad de San Pedro y San Pablo, pero sí. Así que todos tenemos nuestros defectos y virtudes. Sí, nadie es perfecto. Exacto. Pero decir que hoy es 29, ¿verdad? Estamos grabando 29 de junio, mañana es 30 de junio y en todas partes está que se cumplen los 10 años de la ley promesa y de la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal. Y yo creo que es importante también decirlo porque cuando yo digo que todavía seguimos en el tapón es que la cosa se ha ido complicando. Sí. Se ha ido complicando y estamos en el tapón, ¿verdad? No hemos podido salir de él. Mano, y leer a Luis Rafael ahora en este contexto, pues tiene lo suyo también. Y que nos gobierna Vicente Reynosa, pero en esteroides. O sea, es como... Vicente Reynosa es un neneteta al lado de lo que nos gobierna hoy día. Alguna aspiración de estilo tenía Vicente. Por lo menos. Y hablaba con su otro predicado, o sea, O sea, Vicente Reynosa tiene un libro, porque dice que está escribiendo un libro, Sí, ¿no? O sea, es verdad, por lo menos por tú lo sabes, además alfabeta. cita a Santa Teresa. ¿No? Dice, se expanden mis castillos interiores. Sabe rimar, tú sabes. Sí. Pero está grave. Deprimida aquí, full. Me acabo de deprimir. Pero igual eso también nos da pie a hablar, ya que hemos estado hablando pues de Lela y de la Junta de Control Fiscal y todas estas cosas, de cómo sería la guaracha en el 2026. ¿Cómo sería esa guaracha del Macho Camacho escrita desde los 10 años de promesa? ¿Y quién sería Iris Chacón ahora? La Bulbu. Uy, no. ¿Por qué no? Pues ella es como cool. que, sí, pero no, nadie es como Iris Chacón. O sea, Bueno, a esa pues, envergadura yo creo que no hemos tenido pues, otra qué Iris sé yo. Chacón. No, Ni la pero- tendremos. Sorry, Un respeto. por favor. Un respeto. O sea, Punto no de tengo aparte. No, por Maripil. favor. Bueno, Mi abuela Jennifer, decía, no, mi pero abuela no. decía que era verdad que la familia que rezaba unida permanecía unida, pero que era más cierto que la familia que veía a Chover y Chacón juntas permanecía unida, y así fue, doy fe. Así que el hecho de que la China hereje viera el programa de Iris Chacón, Por supuesto. Pero es que las mujeres de verdad se comparaban, o sea, yo recuerdo a mi madre tratando de llegar a la liga de Iris Chacón, era importante para punto, y ella. se acabó. Es incomparable. decretado aquí. Mamá trataba de bailar como Iris Chacón. Aunque me coman las pirañas, Iris se acabó. Sí. Hay que buscar. Pero O sea, también pues es ya- que, o sea, también la cuestión de cómo se transmite la cultura ha cambiado un montón. Sí, o sí. sea, lo que yo Bueno. tengo aquí no es lo mismo que tienes tú aquí, no es el mismo referente que tienes tú en tu teléfono. Entonces, Hay algo que yo me he dado con el tiempo en la Ajá. pregunta por cómo leemos la guaracha 50 años después. Yo le he Ajá. estado dando vueltas y he pensado en una cosa. Yo creo que este es uno de los primeros textos, si no el primero, ajá. que trabaja con la tecnología. Me explico. Digamos, qué sé yo, una tecnología que cambia el destino de los personajes. Por ejemplo, qué sé yo, uno piensa en la guerra de Troya y el caballo de Troya, ¿no? Ajá. Si uno piensa, digamos, en nuestra modernidad, Ujú. la invención del cañón y de la imprenta. Cambia el destino de todo el mundo. En el caso de nuestra contemporaneidad, la guillotina. Ahí está la guillotina, ¿no? Esa famosa primera línea de El siglo de las luces de Carpentier, ¿no? Ahí está la máquina. Entonces, hay algo que no se ha hablado tanto respecto a la guaracha y de cómo la leemos hoy, y es porque este texto está atravesado por dos tecnologías: la radio y el carro. ¿Ok? Y son dos tecnologías que se enfrentan. Son dos tecnologías que están enfrentadas, una que tiene que ver con nuestra ciudad y otra tiene que ver con nuestra música. Entonces, yo no sé, yo no lo he visto en ningún prólogo todavía, o en la crítica, ¿no? La importancia de la radio, cómo la radio determinó el destino de Puerto Rico. Pensamos en Luis Muñoz Marín, es un político de la radio. Pero una cultura oral. Es una cultura, es importantísimo. La radio nos determinó a nosotros. Tal vez no se ha dicho tanto, se ha pensado más, ¿verdad?, en la radionovela, en los sistemas de comunicación, pero yo creo que la radio como máquina
a nosotros nos ha determinado. Hay un cuento hermosísimo y duro que se llama La monstruosa radio de Cheever, que es una radio que de pronto tiene un desperfecto, y ese desperfecto hace que la pareja empiece a escuchar lo que conversan las demás familias en el condominio, y eso cambia por completo su mirada. Yo creo que hay algo que pasa bien importante en la guaracha, y es que mientras el tapón no se estanca, la radio libera, lo que permite que traguemos un poquito mejor. El tapón, en el caso de los personajes, es la radio, y lo que se escucha por la radio. Claro. Que es la guaracha. Que es la guaracha. Pero... ¿entiendes? O sea, son dos tecnologías. Son dos tecnologías que están dando. Yo siento que es una intersección. Yo creo que mientras todos estamos los personajes, los 5 personajes están en la espera. Sí. Y lo que hace que esos personajes de alguna forma puedan lidiar con el tapón es la canción. Entonces, pero claro, esa canción invade de tal forma que llega, parece una plaga. Una plaga que entra por el oído. Arrasa por completo. Entonces, en las instancias en donde esa canción va carcomiendo, entonces de pronto la música, además de liberación, también encarcela. Claro. Libera y encarcela a la misma vez. Entonces... ¿Y lo que facilita? Exacto. Entonces, que nos quedemos en el tapón, porque si no hubiera la canción... Claro, pero entonces ahí hay otro punto que tiene que ver con el género. ¿Qué género están escuchando? Sí. ¿Qué están escuchando? Una guaracha. ¿Y qué es una guaracha finalmente? Una canción que de cierta forma necesita del humor. Es la canción de la gente común y corriente que se tiene que defender desde el humor. ¿Okay? Entonces, piensen, por ejemplo, en una guaracha famosa de Mirtha Silva que se llama Las patas de Chencha. Camina como Chencha. Camina como Chencha. Sí. ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, a ella, la que está cantando, que es la narradora, se la tripean, se la relajan porque tiene las piernas gambas. Ay, Dios mío. Y entonces ella dice, de hecho, en el disco que salió de ella recuperando, aparecen dos piernas y en el medio un tranvía, porque dice que le cabe un tranvía entre las piernas. Y eso es importante porque entonces la narradora está siendo víctima de bullying, ¿no? Claro. Ahora bien, ella sabe sacarle el jugo a su mote, de que camina como Chencha, y entonces lo convierte en su identidad. Y de pronto dice, bueno, yo nací con las patas gambá, pero hay otras que nacieron con las patas gambá que caminan como Chencha también. Entonces, ella vira el relajo, lo vira hacia otro lugar, lo devuelve. Entonces la guaracha se convierte en la forma de sobrevivencia. Es una forma de transacción. Exactamente. Claro. Social, de defensa. Otra guaracha famosa. Mira, Cristina me quiere gobernar. En esa estaba pensando que es la primera que se menciona en el libro. El negro bembón. ¿Qué hacemos con el racismo? ¿Qué hacemos con el racismo? Huir y bailar. Huye que te coge el matón. Entonces, bailamos. Me has dado Yo quiero hablar un poco, cuando sabíamos que íbamos a estar discutiendo la guaracha, yo sentí una necesidad de retomar los ensayos sobre la brega de Arcadio. Y no me acordaba de que le dedica, Rafael le dedica a Arcadio y a su compañera y a otra persona que de verdad no sé, no conozco, pero le dedica el libro. Entonces, yo quería un poco retomar eso. He tratado de hacer contenido para redes, pero la rabia que sentía, que era en esa época en que estábamos sin agua y sin luz, es decir, hace 2 semanas, esa época. Seguimos y era cuando tapón. quería crear el contenido sobre el libro, hablándome con la guaracha. Y no pude hacerlo porque de verdad no me salía bien, estaba muy, muy molesta. Pero eso está ahí. Y quería un poco hablarlo porque mencionaste a Arcadio y esto que estás diciendo, varias cosas que resuenan mucho con lo que es la brega puertorriqueña, que para mí también todo lo que ustedes hacen y lo que hacemos, ¿verdad? El trabajo que hacen las personas puertorriqueñas que estamos aquí en Puerto Rico es la brega, no tenemos de otra, estamos bregando. Y quería un poco conectar con eso por lo de la huida. Una de las cosas del ensayo
de Arcadio, que una anécdota que yo creo que es importante traer a la mesa porque tiene que ver con Muñoz Marín, que es cuando venía el Trujillato, funcionarios del Trujillato venían a Puerto Rico y Luis Muñoz Marín no los quería recibir porque Hello era Trujillo. Y lo que hizo fue huirse. Se montó en un barco, se fue con los intelectuales, creo que hasta Jaime Benítez se montó en el barco. Jaime Benítez, se fueron para allá. Está Luis Palesmato en el barco. Exacto, se fue con los intelectuales y dejó a unos funcionarios acá, y entonces lo que nos cuenta Arcadio es que la forma de quiebre fue que en vez de darle champán, les dio café negro, o sea, ese funcionario les dio café negro para que no hubiera una foto de ellos brindando. Porque con café no se puede brindar. Porque con café no se puede brindar. Y esa fue la forma de resistencia de nuestro gobernador ante el Trujillato. Y frente a Estados Unidos, que le impuso eso. Claro, y como no quería darle frente a Estados Unidos, pues lo que hizo fue huyó. Y creo que eso es una muy buena conexión con lo que estás diciendo, y también una buena conexión de lo que es la música en el contexto del tapón. Y por eso cuando yo le decía a Manolo que el cierre de su prólogo es abrir una conversación, porque termina hablando de perreo, que me llama mucho la atención porque no hablas de perreo sino que al final, como si fuera cualquier cosa, los dejó perreando, pues esto se escribió hace 50 años, no había perreo, pero sí había perreo. Lo que pasa es que no le decíamos perreo. Y quiero como que también esa conversación, que de hecho aquí nosotras, George Truly, estaba esperando que lo dijera. Cuando discutimos la guaracha hablamos. Pero volvemos otra vez al asunto del género. El género implica, tiene implicaciones. El perreo no, excepto alguno que otro, no tiene humor. No tiene humor. Puede ser una liberación, pero no tiene humor. Tal vez ha empezado. Ha empezado. Pero mucho. el underground al principio no era nada. Era solemne, era mafioso. Era así, ahí había bailoteo y todo lo demás, pero no pero no te parecía que lo contaban de una forma que daba gracia, porque yo he escuchado cosas daban gracia. No, pero qué sé yo pienso por ejemplo en la clásica canción de Wiso G. Yo no sé, no soy experta en reggaetón ni nada por el estilo, pero sí se destacó por eso. Exacto, que había como esa canción que yo siento que incluso si tú no eras una persona que escuchara reggaetón, te la sabías. Tú sabes, porque se convirtió en parte de los relajos de la gente. En la guagua escolar eso siempre era acabarse, ¿no? Yo lo que quiero plantear es que el género determina, el género que estamos escuchando en este caso, por eso se me hace difícil intercambiar la guaracha por el reggaetón. Ya. Se me hace un poco difícil, lo he venido pensando hace tiempo, porque el reggaetón va por otro sitio. Ya. Está teniendo, ¿verdad? Tiene momentos de humor, de distanciamiento importante. Pero la guaracha es un género particular que ayuda de cierta forma a sobrevivir. No quiere decir que el reggaetón no. Pero yo no puedo intercambiarla. Se me hace bien difícil porque es que el género aquí determina. Lo que pasa es que ese underground no es lo mismo de lo que está pasando ahora. Exacto. Si usas, por ejemplo, los últimos discos de Bad Bunny, ahí no vas a poder escapar el tema del humor. 47 minutos. Y en los peores... Sí, yo siempre lo voy a reír. Pero a lo que voy es que en los peores momentos de Puerto Rico, del moderno, después del huracán María, de los desastres que hemos tenido, de la Junta de Control Fiscal, que la gente se conecte y que escuche música como esa, ¿verdad? Particularmente Un Verano Sin Ti, que habla sobre, o el mismo tema del apagón, ¿verdad? Y que nos podamos incluso reír, porque en el apagón que reímos, te ríes un montón. Entonces, quizás ese inicio del género, no. Pero ahora es muy difícil pensar que lo que nos está permitiendo, de hecho, el chiste que hacemos mucho es, bueno, ¿y qué más Bad Bunny se va a inventar para salir de esta... Pero ahí hay otra cosa, es que como el Macho Camacho, y no quiero acaparar, ¿verdad? Pero como el Macho Camacho, Bad Bunny acapara, pero el género es mucho más amplio que ese. Entonces yo he escuchado alguna lírica que a veces mis hijos ponen, y es una lírica es dura, es durísima, no es reproducible, tan reproducible y tan vendible y tan que no se puede mover igual que la de Bad Bunny. No juega con el nacionalismo ni nada por el estilo. Por eso esa no nos adormece. Por eso. Entonces, por eso insisto en que tiene que ver con cómo se asume. Esto, perdonen, pero es súper quijotesco. En el sentido de que de Cervantes para acá. Porque de Cervantes para acá nosotros estamos viendo de qué forma la ficción determina la vida.
Sí. Y entonces en la guaracha, esa ficción va determinando la vida de los personajes. No nosotros determinamos la ficción. La frase, ricura, la vida imitando a la literatura. Por eso. Frase del texto. Y si la vida, la pregunta si la vida es fenomenal o no, es decir, si la vida es fenomenal o no, es una pregunta del texto constantemente. No la contesta. Pero nosotros sabemos la respuesta. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, porque para Doña Chón, cuando Iris Chacón cante la vida es una cosa fenomenal, es el acabose. Pero para la madre, es decir, para la Chinereje, no. Entonces, la Doña Chón tiene una versión distinta. Dice, no, la vida es un lío de ropa sucia. Entonces, ella le da una versión Pero de distinta, problema. Pero de problema. Es un lío de ropa de problema. Y ahí es que habla sobre los hombres, ¿no? Pero esta es la vecina bochinchera que a la misma vez está cuidándole al nene. Cuidando al niño. A la Chinereje. Sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando de cómo cierto sector tiene su propia versión, reacciona o no reacciona, pero todos están atravesados por la canción. Y la canción los determina. Vecina nuestra que está en el caño de Martín Peña. Exactamente. Es lo que dice. La canción y por Entonces, el tapón. por eso yo insisto tanto en la estructura. En esa estructura de repeticiones que uno se da cuenta, como por ejemplo, mientras se está afeitando con una navaja Gillette bota, están escuchando la canción. Cuando al nene lo está están bailando mientras se está bañando, mientras está esperando en el sofá, mientras está en el tapón Benny, mientras Graciela Alcántara de Montefrío está en el psiquiatra y la enfermera pone a Tojendel la canción y ella como que no quiere porque ella, ¿verdad? Es otra, ¿no? Ella estuvo en Suiza, o sea, y no quiere. Y claro, hay todo un subtexto ahí de claro, sexualizado totalmente. Y entonces estamos todos atravesados por la música y no sabemos qué hacer con ella. Entonces ahí pasa con el arte. Salvo la gozadera, que es todo como se ha leído el texto, que es una celebración de la gozadera caribeña. Sí hay algo de eso, pero como dice César, es un poco, es mucho más que eso. Yo lo vi como la canción que o sea, lo que hace posible bregar. O sea, es lo que lo hace posible. Lo que pasa porque es que a sí veces, y no, son las dos cosas. Porque ¿qué hacemos cuando atropellan al nene? Bailamos ahí termina el texto. Ahí termina el texto. Bailamos también y después está la letra. Por eso, porque la vida no es fenomenal. Pues por eso. Esa es la derrota de la canción. Pero el texto nunca dice si es fenomenal o no. No, pero la canción no va a salvar la muerte del nene. Pero el texto mismo de la canción es una canción intencionalmente bailable. Es bailable. Te puedes imaginar el ritmo. Creo que alguien le puso ritmo. Y fíjate las intervenciones del disc jockey en el medio. Tiene durante el texto, el narrador entra, pero esas separaciones, ese juego con las mayúsculas, ese juego con cómo se organiza el texto en la página del libro. Sí. Esas intervenciones de que eso era absolutamente, radicalmente nuevo en nuestra literatura y en ese dejar momento. oraciones sin terminar también. Que se terminan más adelante. Exacto, pero que de repente tú estás aquí y entonces un párrafo termina en ¿qué? Lo que tienes es que oír la televisión a veces y a los periodistas. Bueno, pero eso también es tema para otra hora de podcast. O a los analistas. Sí. O sea, que no terminan el pensamiento. Pensemos en lo siguiente. Estamos en podcast. No estamos en la radio. ¿Es el podcast mejor que la radio? ¿Qué tiene el podcast que no tiene la radio? La tecnología, los teléfonos, aquello. Este texto casi se adelanta al problema de la literatura y la tecnología. Y todavía la radio domina sobre casi todos los medios, especialmente en los temas políticos. Sí. Es una cosa... Yo no sé si es la posibilidad de interactuar en directo con las radios. No, eso hay. No sé. Estamos mejor informados con todas las posibilidades de comunicación que hay. Por ejemplo, mis hijos que no por su generación, yo los comprendo. 19 y 16. Yo puedo entenderlos perfectamente, ¿no? A mí me obligaban a tener que mirar el periódico, pero ellos, para estar al día, aparte de que yo, ¿verdad?, tenía el regaño, no han visto tal cosa, ellos lo vieron o en Molusco o aquello o lo otro, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ¿es Molusco mejor que el periodismo? ¿Es aquello? O sea, es una reflexión sobre el asunto tecnológico. Sí. Yo no lo había pensado hasta hace poco. Las formas de circulación del saber Exacto. se han multiplicado
Habrá quien diga que se han democratizado. Eso es un debate abierto. Y por tanto también las formas en las que se produce y se recibe la literatura se han transformado. Entonces, ¿a dónde va eso? Es difícil especular, ¿verdad? A conciencia. Yo coincido totalmente con lo que César ha dicho y la lectura que ha hecho de las tecnologías en el texto. Yo añadiría 2 adendums a eso. El primero es un asunto que él tocó de soslayo y es el asunto de la ciudad. De, ¿verdad? De la zona metropolitana de San Juan. Eso. Que es una obsesión. Tú hablabas de las casas, que te gustaban las casas en literatura. Pues si hay una obsesión en nuestra literatura, y por lo general las casas cogen fuego, es la casa en la literatura puertorriqueña. Desde René Márquez o desde mucho antes en adelante. La metáfora de la casa grande de Puerto Rico, eso hay que trazar a dónde va. Y viene, a mi juicio, de lo poquito que he estudiado al respecto, puede que venga del espectro político, mucho antes del Partido Popular, by the way. Es probable que venga del Partido Unión, que fue el gran junte de todo el mundo. Monstruo. Un monstruo de tipos como Piñero o como donde murió Muñoz Rivera, los Cañeros, y tipos como José de Diego. O sea, habían todo tipo de intereses, ¿verdad? Quizás de ahí, no me consta, pero quizás de ahí debe venir. Hace sentido. Hay casas en Pedreira, por ejemplo, hay casas en Nosotros Ferreira, hay casas por todos lados. Y lo otro es la reflexión de la modernidad puertorriqueña a partir de la experiencia urbana puertorriqueña. Exacto. Whatever that means, ¿verdad? Una ciudad sobre la que también ha reflexionado Eduardo Lalo, otro autor al que le tenemos gran admiración y mucho cariño, de maneras distintas, ¿verdad? Entonces, que este texto suceda en una ciudad sigue dando que pensar, ¿verdad? En una ciudad que, como digo en el prólogo, se construye, ¿verdad? Pensando en qué y en quién, en las personas o en los carros. Por ejemplo, Rafael Bernabe, en un ensayo brillante, como todos los suyos iluminadores, en el libro La maldición de Pedreira, el primer ensayo habla de los carros que habían en Puerto Rico en 1907 o 8, no me acuerdo. Ana Lidia Vega, Carrópolis. Exacto, o sea, vamos a ver que de alguna manera el modo en el que se ha construido nuestra ciudad nos ha obligado a representarla de modos muy distintos y nos obliga a una reflexión porque no vivimos la ciudad, la padecemos. Tú dijiste, no hay agua, no hay luz. Son instancias de un urbanismo mal pensado, mal desarrollado, de un país que vive de espaldas al mar y es una isla. O sea, hay un montón de asuntos que están ahí puestos desde el humor muchas veces, ¿verdad? O en comentarios de personajes. O a mí la escena que me parece más una de las escenas que a mí me gusta volver es cuando empiezan a bailar en la guagua. Están en una guagua que cómo va ganando, cómo se va instalando en el cuerpo, que va a ser un tema fundamental en toda la obra de Luis Rafael Sánchez. La experiencia del cuerpo. Pensemos en un cuento como Hum. La experiencia del cuerpo de un homosexual no es la misma que la experiencia de un heterosexual. La experiencia de una mujer, pensemos en Gurdelia Grifitos. Es uno de los cuentos más hermosos de nuestra literatura. Además, llevada al cine en la persona, en esa extraordinaria actriz que es Dalia Pérez Garay. No sé si han visto La guagua aérea. Hay una escena, ¿verdad? Pues van a ver que después de eso, fíjense que hay ciudad, cuerpo, experiencia del cuerpo, porque las tecnologías tienen que interactuar con un cuerpo. Entonces, claro, es como... Hasta ahora sí ha sido. Entonces, hasta ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sonaría hoy? ¿Qué texto sería hoy la guaracha del Macho Camacho? Yo puedo coincidir en que conservaría muchas cosas del Puerto Rico. Habría que poner celulares, por ejemplo. Pero no sé si la banda sonora sería la misma. No. Y cada época tendría que... Fíjate que hemos dejado de lado algo importante. La guaracha es precursora de la salsa, que era el género que estaba en boga ese momento. Estamos hablando de los 70. Entonces, ¿verdad? De la salsa de verdad. Sí, la buena. No que quiera, ¿verdad? Sí. Mi viejo distinguía
Esa salsa que vino después está muy bien, pero la salsa de los 70. Daniel, en la importancia de llamarse Daniel Santos, perdona que te interrumpa, No. que voy a añadir a lo que tú planteas. Hay una definición entre la guaracha y el bolero. Sí, señor. Entonces él habla de que la guaracha abre a la fiesta, permite que el cuerpo se mueva, pero el bolero es el festín del cazador y no permite Ay, que me que, encanta. que Esa se frase dé genial. el desplazamiento del cuerpo. Sí, sí. Ahí. Una cosa que quería añadir que tiene que ver con tu prólogo, genial, es que, y la ciudad, que es que tú planteas Es que en el somos muy prólogo, amigos, él me quiere mucho. tú planteas en el prólogo una cosa que me parece bien importante, tiene que ver con los espacios. La ciudad no es solamente el tapón, es la confluencia entre lo privado y lo público. Entonces Manolo hace un hincapié en el asunto de la casa, la marquesina, versus la calle. Entonces yo creo que el texto es urbano también porque sabe combinar todo eso. Podemos ver, para mí es determinante el sofá. Fundamental. Fundamental. ¿Te criaste en un sofá? No solamente eso, escribí un cuento. Escribí un cuento tienes- en el sofá. sí, rápido. Y el cuentazo, sofá, y cuentazo. Y es ese sofá, es el sofá de la clase media. Entonces, Claro. la guaracha empieza en un sofá. Sí, es el crucial. cuento del Sudada y sofá. apelatonada. La verán esperar sentada. Una sombra, una pena, o la sombra de una pena atravesándola. Ay, Además, lo amo, no olvidemos amo. algo. Es un personaje femenino. Sí. El que abre el texto. Que abre el texto. Eso es lo primero. Yo añadiría a lo que Cezanne comenta de los espacios, que para mí fue importante, y a mí me llegó esta epifanía mientras me doctoraba. Yo no había visto, pero vino a mi universidad Jacobo Morales. Y pasaron, la película que no había visto es Dios los cría. Yo lo Ajá. quería Qué buena maravillosa. es. Y Qué fíjate, buena es maravillosa. Fíjate que en esa película, y ahí fue que eso fue lo que provocó que yo pensara en esto, todos los espacios de esa burguesía son espacios clausurados, cerrados. Exactamente. Son interiores. Salvo un traveling que hay en un carro al final, todos son espacios y de algún modo, cuando uno lee, intenta buscar, como un caso penal, tú intentas buscar aquello que se repite. Y es interesante que aparte de personajes mutilados en nuestros cuentos, nos encanta poner gente mutilada y quemar casas, algo tendrá que decir, no Sí, sé qué es. sí lo está. Lo digo en serio, pero es verdad, o sea, suena cómico, pero es verdad. Otra cosa que aparece permanentemente son espacios, personajes en espacios claustrofóbicos, clausurados, espacios siempre indoor, perdonen el español. ¿Y qué tiene que decir eso sobre lo que para mí es, y Cezanne lo dijo, la tónica de todo el texto es la espera? No esperan lo mismo. No. Doña Chon no espera lo mismo que Graciela. La espera de él son las 5 en punto, y dice malas palabras que yo no voy a repetir aquí, que me encantan. En mayúscula. En mayúscula. Y me gusta el requete. El Otra requete, cosa, requetera, el ¿verdad? requete contra. Además, hemos dejado fuera dos asuntos, aparte de espacios cerrados. Ya es una cosa que podemos intuir en un autor que fue fundamental para él, que es Belaval. Fue un gran lector de Belaval. Y la ironía de Belaval y el ritornelo de Belaval. Sí. Pero claro, él, con la tradición, hace algo totalmente nuevo. Hijos, a muchísima honra. Pero claro, el gran dilema es, y la gran apuesta es cómo hacer con lo heredado algo nuevo. Exacto. Y ese es el problema. No, pero lo han hecho. No, yo creo que ya tenemos que pasar por el cierre, imagínate. Ay, yo me quedaba Ahora que yo calenté motores. Estamos empezando. Ahora que yo Es que calenté no, motores. no, porque ahora viene la parte de Lela, o sea, Y eso puede, o sea, lo que es el ELA Wow. y la resurrección de la carne, hablemos todo lo que quieran. Qué No, banquete. mira, pero sí quería decir que me acabo de acordar ahora, escuchando a Cezanne hablando sobre justamente las diferencias entre los géneros musicales del reggaetón y de la guaracha. Me recordaste una imagen que tenía guardada en el archivo XYZ de mi niñez. Y en realidad es un cuento que me hacía mi mamá. En mi familia, saludo a los primos, había una señora que era la tía Mary, que era un caso federal. Ya.
mi abuelo. Me encantan las metáforas. Exacto, sí, Todos sí. entendimos No, que, no, no, olvídate. es más feo que la tapa de un dron, el caso, o sea, Con un video lleno de pirámides. O un carro por debajo. No te... Ahora va a seguir las imágenes. No. Un tiroteo en un elevador. Estamos con autores, estamos aquí con Si el sigues con la frase con Manolo, no acabas. No acabas. Wow, me encanta. Tenemos que. Pero poca gente abundar. sabe dónde vienen esas frases que yo tomo. No, pues hay que. Eso es otra cosa que comparto con él, con Luis Rafael y con Susan también. Me gusta oír a la gente hablar. Me monto en la guagua y es una cosa que él hacía y hace. Yo vi Luis a Rafael. Luis Rafael Sánchez cogiendo la ama en la Ponce de León varias veces. Y aprender a escuchar el país es importante para poder escribir el país. Exactamente. Y bueno, en fin. Hijo de él en eso sí, a mucha honra. Qué lindo, qué bien. ¿Estás haciendo cuenta? El cuento, la Sí. Pues tía Mary se llamaba María Cristina. Entonces era una señora, tú sabes, de armas tomar y difícil. Y mi abuelo siempre le cantaba María Cristina, me quiere gobernar. Y ella se prendía en fuego, pero era parte de la vida cotidiana y todo el mundo le daba gracias, tanto así que todavía hoy el chiste continúa, ¿no? Era tía Mary, María Cristina, me quiere gobernar. Y la verdad es que yo no encuentro, quizás por desconocimiento, alguna canción de reggaetón que, como Verónica sabe, Tú, sí, y ha aquí la experta eres tú. atestiguado, pues Sí, la conozco experta, algo. sí, ya la gente sabe que fuimos al concierto de la Residencia y por poco la pierdo. Exactamente. Allí. Y en la Pero parte del reggaetón, no en la Sí. parte pop del la noche concierto. de la puertorriqueñida no me encantó, No, esa parte pero no. sí. Bueno, nada, la cosa es que yo no puedo pensar en el reggaetón en ejemplos así de esos chistes cotidianos de relajarnos la vida y qué sé yo. La verdad es que no. O sea, más allá de la roncaera, que también sabes que... Es más explícito como género. Sí, pero también hay como una cuestión, y no quiero decir violenta, pero también hay una cuestión también de marcar el territorio. Que bueno, quizás eso es parte. lo que más se asemeja al humor, qué sé yo, pienso por ejemplo en Héctor el Father, que también hacía como muchos juegos de palabras que eran todos bien violentos y hacían unas referencias, Eran ¿verdad? son a un violentas, mundo- pero la imagen que crea es como que uno dice, pero ¿de dónde se sacaron eso? Porque Exacto. conectan una cosa con la otra y eso es lo que me da risa, Sí, pero qué sé el yo, te contenido dice, es bien violento. Papi pa' la ¿cómo es? Papi para la chola no hay chaleco, cosas así. Y tú te ríes. Una gran tú te aliteración. tú Por te eso, ríes. una No, gran Héctor el aliteración. Father es, o sea, digo, ya René, no, ¿verdad? tal vez. René tiene, al principio tenía mucho humor también. También. René. Pero Lo René es sigue como más teniendo. rap, Ese ¿verdad? es un Más que artista. reggaetón. Es que sí. él toma un distanciamiento del género y luego entonces ese distanciamiento para mí es importante porque lo puede ver desde otra perspectiva. Ajá. Y entonces luego se acerca. Es un talentazo, a mí me Sí, gusta mucho. y se acerca de otra forma tal vez más político. Sí. Pero hubo un momento en donde el humor era Atrévete importante. estaba lleno de cosas Sí, bien es graciosas. comiquísima, pero Sí. para mí, yo no conozco algo, pero no es que siga, no soy ducho en el Lo en tuyo es estos la temas. guaracha. Yo lo Yo escucho. igual. Yo en la no soy- guaracha, ni Mis el reggaetón, yo no mis sé qué pasó con estudiantes- mi vida. Mis Yo, Roy estudiantes me Brown. enseñaron a Ajá. oírlo. En un principio yo no entendía. Ya. Como yo decía, ¿qué es esto? Ujú, yo no. Son solo 2 notas, y yo, claro, musical, ¿qué es esto? Luego mis estudiantes me abrieron los oídos y me gusta mucho. Pero ¿René o el sin reggaetón? entrar, bueno, de todo, intento Ok. oír de todo. Ok. Es lo que hay que hacer. Pero para mí, esto lo digo, soy un gran admirador del trabajo de René, Ujú, Ah, sí. sí. que estudió literatura. by the way. Sí. Y se nota. Y se nota, Este, eso iba a decir, no y se sabía. nota. Sí. Yo le tiene llamo el maestría Silvio comparada. Rodríguez del reggaetón. Sí, señor. Se nota. Sí, porque entonces con una gran conciencia política. Diablo. ¿Tú quieres? Perdón, de verdad que ustedes quieren que este episodio dure 3 No, horas. pero para acabar. O sea, es como que, o quiero- sea, lo que tú acabas de tirar por estos micrófonos, hermano. quiero reivindicar. Yo podría endosarlo. Me gusta mucho. De hecho, sale en uno de mis. Yo pongo algo en Burundanga Express, con perdón. Ajá. Y es un homenaje a René en un momento. René. En un fragmento. Ajá. Y un tipo que siempre me pareció interesantísimo y talentoso. Y para mí es el papá de los pollitos, Tego Calderón. Ah, Estamos dejando al lado. bueno, pero
¿verdad? En cuanto... Escúcheme a mí como si yo en entendiera cuanto- mucho de lo que están hablando. Pero- ¡Ah, Pero digo, yo fíjate- estoy bregando con el lenguaje. Sí, que pero es lo yo he que me escuchado interesa a mí. cosas de... sí, Pero sí, fíjate, sí. has traído un punto fenomenal, porque de repente en Tego sí hay ese humor Sí. cotidiano. Sí. No, y hay esa- un manejo del sí, sí, lenguaje sí, sí. violento. Totalmente, totalmente. Es un juglar de la Totalmente. calle En un tiempo talentosísimo. ¿Cómo? Voltio. Ajá. Tenía también Voltio, un humor. también Sí, súper sí. gracioso, Sí. lo conozco. Es porque que tengo después una se meten a canción la con René. religión. Por eso, Y y los otra vez, esto ¿Verdad? Porque es lo que yo Fael se escucho metió de en la lejos, porque yo tampoco soy Sí. del No, yo- género, es yo de me lejos. quedé Yo- ahí, yo Bueno, lo y escucho. Vico sí en algún momento En algún también, momento qué sé yo, tuvo- con Viernes 13 y cosas así, Sí. eran cositas Pero eso es graciosas. rap, pero eso es Sí, rap. pero eso es rap. Sí, eso es rap. Mi nene de 11 años se la sabe de Pero arriba eso era abajo, cuando las la canta en canciones eran- karaoke. Y así de Sí, lo sí. último que Tan- está pasando, o sea, intento Ujú. intento no estar al día porque ya cruzo, pero me parece también muy interesante las propuestas de Villano Antillano. Tiene cosas que me Ah, Ah, ya, bueno. claro, sí. Pero ella es como mucha más contestataria Sí, y también como hay esa Quiero cuestión decir- de in your face, Y también quiero decir roncaera, que me obligan sí. también a pensar. Sí, Ujú, claro. ¿Verdad? A eso me Ujú, refiero. O sea, ujú. así que ahí lo dejo. Esos mis 2 centavos musicales. Buenísimo. 2 centavos. Bueno. Wow. Y vamos a acabar Mira, este O sea, que una episodio. guaracha, que un texto que fuera hijo de este, que intentara algo parecido, Está difícil. tendría mucho de donde nutrirse. Yo Sí. pienso que sí, pero lo Pero grande a la- de la novela es que en realidad no hace falta reescribirla. No, porque uno la lee y uno dice, Sí. o sea, nosotros Seguimos reconocemos, aquí, nosotros seguimos reconocemos ese lenguaje. Sí, sí, sí. Sí. Y Yo eso me es lo que lo hace sí. extraordinario. Yo me pregunto, y por eso originalmente lancé la pregunta, y también basándome en lo que estaba comentando Cezanne de las tecnologías. Con estas tecnologías tan hiperconectadas, pero a la misma vez tan individuales Exacto. Sí. que tenemos. Es Sí, como en un enajenante. mundo en el que cada vez menos recurrimos a la radio para escuchar música, sino que tenemos Spotify, por ejemplo. Sí. Y la radio es para escuchar AM, para Ujú. enterarte de lo que está pasando en la inundación o en el debate político, ¿verdad? O lo que sea, pero ¿cómo atravesaría una tecnología como la de hoy, una novela sobre Puerto Rico o sobre la ciudad en general? Estaría interesante verlo. Y particularmente porque el gran problema de nuestras tecnologías ahora tiene que ver con el algoritmo. Ajá, no, Eh, eso, entonces, pues, digamos, cómo uno lucha contra el algoritmo del No gato se o el puede. perro frente a, digamos, yo que me paso pues viendo tal vez cosas en YouTube de algunos escritores y qué sé yo ni qué, y de pronto se mete el algoritmo porque me quedé viendo en un Cometiste reel, el error de cometí- quedarte de 2 quedarme segundos 2 ahí. segundos más viendo algo de Sí, un perro que me dio exacto. gracia, y entonces... Y ahí te echabas. Entonces el problema es que aparecen más sobre eso. Uno lucha entonces contra el algoritmo. En el caso de la guaracha, atravesado por el asunto de los anuncios Ujú. y de la promoción. Publicidad. La publicidad. Que la- tú usas eso importantísima. mucho en esto también en una casa. Sí. La parte de la televisión que mete los anuncios, que eso me parece extraordinario. Entonces, Ujú. porque es nuestra educación sentimental. Entonces nosotros estamos más conectados con esa educación sentimental de la televisión. La televisión. Sí. Ujú, sí. Más que Sí, nada sí. que la Nosotros somos generación para la de ahora. televisión. Sí, La generación sí. de ahora no está No ve conectada a la televisión. No tiene televisor No en la tiene casa. televisión. Tienen Entonces, una computadora. Por eso es que se me hace más difícil pensarlo, porque es más individualizado, el algoritmo se mueve con tus gustos, y pues que un texto atraviese, ¿no? Que una canción atraviese es tal vez más difícil. Tal vez por eso es lo de Bad Bunny ha sido tan sobrecogedor en muchos sentidos, porque uno dice, pero va a seguir. Y entonces sigue Por mí que se atravesando. quede con el mundo. Que claro que sí. Sí, No, cuando, yo uno no tengo dice, ningún problema. cuando uno dice, pues ya está bien, el Super Bowl, está bien, qué sé yo, el Y Papa. sigue Londres, el Papa, España, todo lo que generó en España. Ay, generó Dios columna, mío, ustedes que son columnistas, por moralismo, Dios. yo decía, Los pero españoles pero va se a seguir. pasaron ahí. Qué bueno. Y es para nosotros tal vez lo más parecido a un Macho Camacho, dando... pero Ay, yo pensaba que ibas a decir es lo más parecido a un Carlos Gardel. Te lo juro. hablando de épocas y qué sé yo qué, de momento, porque... No, pero es que no hay nada que se le parezca. No hay nada. Ni siquiera Ricky Martin en su ni época. Daniel Santos. No, Sí, nadie, nunca, no hay jamás. nada. Esto es Es que esto Porque ha es... atravesado otra todo. Sí, cosa. pero Es qué una sé cosa yo, rara. como Que estos fuera relatos de... Japón. Sí, pero
Ahora mismo Hablo está en admirado Londres. desde Puerto Rico. Es el primer pero latinoamericano que canta en el sitio ahí, que hace un concierto en En Londres. Wembley. Que Ajá, Adele El andaba primero. por allá. Y Adele allí con una pava. O both things. Esto se acaba. Una o sea, pava. mira, Apocalipsis llega ya. La pava Ok. no la usamos para lo que sirva. En Puerto Rico no usamos pava, gente. Como dicen, Gabriel, suena la Fíjate, trompeta. habría que repensar. Es un tema que a mí me ha interesado mucho. Y yo ¿El creo de la que pava? También. Por supuesto, también. me anoro. La pregunta... Ok, ya, está bien. Es que esto Por es favor, sobrio, esto por es favor. sobrio, imagínate. No, no me tires de la lengua. Ya. No, yo, y lo hablé mucho con César, yo creo que él, yo creo que no solamente Benito, en otras instancias, pensemos en nuestra literatura, un tema que ha sido recurrente desde un poema fundamental como Insomnio de Santiago Vidarte, que para mí es el poema, vamos a decir, que abre nuestra literatura. Hay otras cosas, ¿verdad? Pero un poema importante es el tema de la nostalgia. Claro. Y un tema que ya está en ese poema, que se va a repetir mucho, que es el homecoming, el regreso al hogar. Es una obsesión de nuestra literatura por momentos. Tapia. Sí. Tapia, por ejemplo, o Pedro Juan, Ardiente Suelo, y otras muchas. Y es un tema sobre el que hemos reflexionado muchísimo. Pero me interesa, y una manera para otro día conversar, es los usos políticos de la nostalgia. Ay, Entonces, ¿verdad? bendita. Y creo que, Sí, que las sí, letras sí. y buena parte del ejercicio publicitario de Bad Bunny, que también lo hay. No seamos... No Claro, seamos claro. Claro. Ay, es una bendito. máquina de marketing como no ha habido otra. Punto. Y qué bueno que cayó aquí. Cayó acá, Qué bueno que claro. cayó aquí. Y qué bueno, y qué buena gente. Nos ha abierto puertas y que él ha sido profundamente solidario con el país. Sí. También. sí, No tenía que Eso serlo. no hay duda. Y lo veo en la manera en la que piensa sus conciertos, en la manera en que, ¿verdad? En la manera en que ha abierto todo para lo que hay aquí. Y eso es fundamental. Dicho eso, creo que una de las cosas que quizás no está presente en el texto de Luis Rafael es la nostalgia. Y es muy interesante. Eso iba a decir, yo no lo veo. No, él le llamaría una frase... Eso iba a decir, no veo nostalgia en el libro. Salvo Doña Chón cuando habla de tutú, pero es una nostalgia íntima Cuando habla de la música. y de la música. La habla de pero él Felipe Labor me Rodríguez. gusta que él, Sí, claro, pero no hay de esa la Bayonera. necesidad de un retorno a algo No, él mejor. está ausente y la Estamos en frase el tapón. Cuando está en la el frase tapón, suya. No hay break. No hay pendejismo lírico aquí. Exactamente. Ninguno. Hay mucho verso que él intercala. Ni de Palette, de independentismo Neruda, literario. Ni tampoco Exacto. hay independentismo. Yo, y conectando con las propias palabras de él cuando lo escuchamos, ¿verdad? En el congreso que hice referencia al principio, que a mí me maravilló porque habló mucho del derecho a hablar de la puertorriqueñidad. Y eso parece cualquier cosa, pero parecería que no lo podemos hacer, ¿verdad? No. Porque se abre toda esta fuente de críticas de como que hablar todavía de la puertorriqueñidad con el país, cómo está, con la colonia, y él defendiendo eso. Y me gusta que lo haga él cuando escribe una novela que, por más que sea, es una novela dura. La guaracha es dura. O sea, yo no leo la guaracha y yo no me quedo chijichija, qué lindo Sí, ser sí. puertorriqueña. O sea, de verdad yo me siento así, a pesar de que me reí, porque es que me pasa con todo lo que yo leo que toque de verdad el Puerto Rico que yo conozco. El país Porque es duro, el es la Puer- realidad. porque Puerto Rico es un país duro. Y uno está aquí pues porque está aquí. Pero es difícil sobrevivir difícil. aquí todos los días. O sea, cuando yo digo que estuvimos sin luz y sin agua, eso está brutal. Y estamos aquí. Así que Y cuando yo ahora leo sin la aire guaracha- porque nos apagaron No, ya los que aires del no, edificio. hace ratito, mi Hace amor. calor, Dios mío. Pero la guaracha no es un libro que te deja como contenta, pero aún así defender la puertorriqueñidad, es decir, defender ese Puerto Rico, ese Puerto Rico sin adorno, sin nostalgia, sin nada de eso. Eso que tú planteas es importante porque hay un juego con el cliché bien interesante. Luis Rafael Sánchez dice que sin cliché no podemos amarnos. Sí, Ah, eso qué es cierto. Entonces él juega con él, lo destruye y vuelve otra vez a él. Entonces la guaracha también tiene que ver con cómo generamos, digamos, personajes a veces planos y él los profundiza, ¿no? Entonces porque los géneros
pasa eso, ¿no? Si uno piensa en la lucha de la literatura, ¿no? En el inicio de la novela, como género, está luchando en contra de otro género que aplana. Y entonces la novela nace tratando de dar una profundidad y él está tratando, pero está jugando con eso y también se contagia, ¿no? Entonces ese contagio con el cliché, sin el cliché no nos podemos amar, pero a la misma vez toma distancia en la novela, es importante. Porque ¿qué hacemos frente a, otra vez, qué hacemos frente a escenas tan duras como por ejemplo, que me parece graciosísima, con el vómito del nene? Un vómito como Dios manda. Como Dios manda. El lagartijo. Nos reímos. El lagartijo. Nos Del reímos. lagartijo, sí. Nos reímos. Pero entonces nos reímos del nene. Un hidrocefálico. Hidrocefálico. Pero hay otro momento, ¿verdad? La guaracha, la canción sirve otra vez como un colchón, pero en otros momentos no es un colchón. Por eso es que a ti te resulta dura. Hay, no sé si lo menciono ahorita, cuando están molestando al nene. Una niña lo está molestando. Suena la guaracha. ¿Qué hacemos? Decimos que la vida es una cosa fenomenal ahí. Entonces, pues no sabemos qué hacer. Ese no sabemos qué hacer es importante. Al nene que ponían Y a Vicente, tomar baños de sol. Baños de sol porque lo hace bien. Ajá. Pero Vicente interviene y dice, el nene también dará su galleta. Lo dice. El senador, Fíjate que hay, añadiéndole a eso que ha dicho Cezanne, que es muy importante, hemos dejado fuera un tema que para él es fundamental y uno de los textos más famosos suyos, que es un misterio porque no está publicado. Y todos lo citamos, está en YouTube, pueden leerlo, pueden oírlo, pueden verlo. Es Hacia una poética de los Zoes. Ok. Y claro, es un textazo. Escuchar a Luis Rafael. Leerlo. Es una experiencia. Es que también, bueno, eso, o sea, también está es un esta cuestión de actor, actor. claro, Y un ahí actor. está la radio. Y ahí está la radio. Ahí está. Entonces, ese texto, que espero, tengo mi fe puesta en Planeta, que sirve como un eslogan, Cezanne. Sí. Mi fe puesta en Planeta, para que, Un t-shirt. o en Stitch Barral, que viene a ser lo mismo, para que Nos lo van a estar publiquen. escuchando, así que En vamos a- algún momento lo publique, porque es un texto que no solamente hizo escuela, sino que verdaderamente abrió otras coordenadas para hacer literatura en Puerto Rico. Esto creo que lo decía Piglia, no me acuerdo bien. Piglia decía que los grandes textos cambian las formas de leer. Exacto. Sí. No solo de escribir, y De leer. sin duda, de leer. Y yo creo, y para mí por eso el texto es fundamental, el modo de leer nuestra tradición se alteró a partir de esta publicación. El antes y un después. Y No hay eso, duda y alguna. para mí es lo fundamental. Te puede gustar, te puede no gustar. Es legítimo que un texto no te guste. Los autores, no es que, lo discutía con César hoy, sobre un autor cuyo nombre no voy a mencionar, no es puertorriqueño. Le dije esta frase que tomo prestada de Borges. Todavía no he escrito para mí. Ah, exacto. No puede gustarme todo lo de todo el mundo. Es Imposible. legítimo que no me guste, aunque sean grandes autores. Claro. Exacto. Sencillamente el texto no me habla. Puede ser un defecto mío, ¿verdad? O no hay que verlo como defecto. Los textos, por eso hay tanto en el ámbito de la cultura. Luis Rafael no desplaza a Belaval. No. Luis Rafael no desplaza a Pedreira. Luis Rafael no desplaza a Zeno Gandía. Shakespeare Ni a René Marqués. Ni a René Marqués. Un texto bellísimo de Luis Rafael en homenaje a René Marqués, Las divinas palabras de René René Marqués. Marqués. Texto a su muerte, bellísimo. Tenemos una campaña César. Publicada está en revista, no está ¿Cómo publicado es en que el libro. decía la t-shirt? Nuestra fe. Tengo mi fe puesta en Planeta. Tengo mi fe puesta en Planeta. Pero en realidad no, miento. Mi fe solo está puesta en Riel. Así que no voy a... Vamos a tener que tener camisas distintas. Exacto. Pero Nosotros después nos nos ponemos ponemos de acuerdo. Yo me pongo las Pero dos mira, sin Mira, problema. se pone una y puedo yo dar me la pongo primicia otra. aquí. Viene algo por ahí. Oh, ¿En serio? ¿Viene algo por ahí? Sí, sí. Ay, ahora no duermo. ¿Sabes? No sé cuándo va a estar, pero ya viene algo por ahí. Ay, qué ahora no bueno. duermo. Pero ya hay galera. No sé. Ay, mira, parece No sé. que sí. ¿Qué? No, Hay no, galera. No, está- todavía. No, dijo Ok. que no sabe, dije que no sé porque sabe. no he hablado con Cristina sobre eso. Ok. Ya está entregado hace algunos meses y sé que Ay, qué emoción. hay contrato firmado. Eso. Así que Ah, pues con esa notición vamos a cerrar porque nos van a botar de aquí ya mismo y porque hace un calor. Estamos Nos han sudando. votado De en verdad otros que. lugares, ¿no? ¿Cómo? Nos han votado a otros lugares también. Podemos seguir. No, pero muchas gracias. Teníamos aquí A ustedes. una
No sé, teníamos muchas preguntas, pero ustedes de verdad todas las han contestado y estamos felices. Yo me quedaría escuchándolos a ambos. Sabíamos que esto iba a pasar. De verdad que ha sido un banquete y estamos súper contentas. Yo espero que las personas también lo disfruten como lo hemos disfrutado nosotras. Así que gracias, Cezanne, gracias, Manolo, por las palabras, por pensar y por acompañarnos, y a la gente de Planeta, que aquí le hemos hecho súplicas. Agradecimiento por de verdad estar poniendo, porque no solamente es publicar y todo, sino que le están dando un trabajo... ¿verdad? En redes sociales, contenido sobre Luis Rafael, dándolo a conocer a generaciones que no sabían quién era, y eso tiene un valor pues incalculable. ¿Tuvieron algo que ver con su incorporación a la bóveda del Instituto Cervantes? Desconozco, porque fue como una casualidad. Esos son procesos allá. Yo no los conozco. Yo sí que sí me gustaría que fuera nuestro Cervantes. De eso no tengo yo estoy esperanzado en que... Yo creo que ya lo es para nosotros. Yo estoy aunque no esté puesto, ¿verdad? No sea oficial, pero para nosotros ya lo es. Yo estoy esperanzado en que le den ese premio en algún momento. Claro que sí. Eso que dices de Planeta es importante. Yo no suelo... hablar sobre este asunto, pero creo y creo que es importante que Planeta publica ahora mismo en distintos sellos a varios autores puertorriqueños y autoras. Viene por ahí algo de Ana Teresa Toro, muy bueno, muy muy bueno. Está lo de Cezanne, y confío en que Cezanne siga produciéndonos textos. Está Juan López Bauzá, exacto. Que es un gran narrador. Sí. Un gran narradador. La verdad que el año pasado fue extraordinario. Y que muevan nuestros textos. Sí. Y esto, a veces Anagrama, que es un gran sello, Feltrinelli, pero a veces los dejan en los países y ya. El hecho de que lo estén moviendo, y de que nuestros autores se conozcan es un mérito. Y están mostrando mucho respeto a nuestra literatura. Se siente que están orgullosos de tener a esos autores y esas autoras ahí. Eso yo, como lectora, pero también, llevamos ya 5 años en esta, yo lo agradezco muchísimo. Yo me siento bien contenta y orgullosa de eso que estamos exportando al mundo. En el prólogo, uno de las partes más bonitas del trabajo es que Cristóbal Pera, que es el editor, conversamos sobre el texto. Entonces, y sobre la edición, lo decidió Luis Rafael, pero fue bonito ser parte del proceso de confección de un libro conmemorativo. Y le tiene mucho respeto a nuestra literatura. Sí, mucho, y la conoce bien. Yo le agradezco muchísimo. La conoce bien, y le estoy eternamente agradecido, porque creo que era importante que, por ejemplo, creo que era muy importante que el trabajo de Cezanne saliera. Sí, y me parece era fundamental. Y que saliera. No, pero lo digo en serio, es verdad que soy su hermano, eso es cierto. Pero nosotros lo hemos dicho también. Pero me parece importante que los modos de circulación de lo que tenemos aquí, que es de enorme calidad, saliera. Y son temas universales, a pesar de que hablan de Puerto Rico. Y viceversa. Es que lo local es universal. Ya Cervantes lo hizo. Gracias, Alfonso Reyes, por esa parte. Exactamente. Mencionaste Anagrama, y voy a aprovechar que ustedes están aquí, que probablemente también nos van a estar escuchando. Pero hablando sobre la literatura puertorriqueña, un autor puertorriqueño, costarricense, que leí en Anagrama y que de repente yo no he visto que en Puerto Rico... Carlos Monstruo, claro que sí. En República Dominicana. Pero de repente... Yo presenté Museo Animal. Exacto. Ok, pues, ¿por qué aquí no le hemos hecho algo por Austral? Cuando se publicó yo leí eso, pero este Coronel tipo es Lágrima, puertorriqueño. cuando se publicó Coronel La Lágrima, primera novela es maravillosa. Se celebró. Pues mira, no la conozco. Yo leí Austral. Y no sabía que era puertorriqueño. Bueno, costarricense puertorriqueño, ¿no? ¿Verdad? Pues, exacto. Pero yo no sabía. En San Ignacio, no sé si eso es bueno o malo. Ah, con razón. No sé qué. Gracias. No sé qué él diría. O sea, él vivió aquí toda su adolescencia. Es puertorriqueño. Él se describe como no, pero nos tiene mucho cariño. Sí, yo le tengo un gran cariño a Carlos y una gran admiración. Y mucha admiración. Pues. Bueno, presentemos Museo Animal, que son 500 páginas. Pues mira, esa no la conozco. No solamente 500 páginas. Pero me pareció curioso que fuera una persona que haya publicado con Anagrama y de repente
yo no había escuchado nada aquí en Sí, Puerto sí, Rico. no, y No pero había- tú- sí, pero sí. ha habido ruido. Es que los modos, eso implica también los modos de cómo se está manifestando el asunto cultural, Ya. pues ha cambiado bastante, ¿no? Ya el periódico no tiene ese espacio tanto como lo Es una tenía tragedia, es antes. una tragedia. Venimos a hablar de literatura en los podcasts, en la radio muy poco. Demasiados abogados en la Ay, los demasiado, programas de por análisis. favor. Eso es Dios una plaga, mío. me incluyo. César, tú no eres abogado, No, ¿verdad? por eso lo Otra, digo. chócala ahí, chócala Por ahí. eso lo Porque digo. usualmente estoy en minoría. Sí. Aquí estamos balanceados, ¿no? Tenemos Estamos 2 y 2. Pero si los abogados y las abogadas que cojan un Pero bucho. los modos de Sí. publicitar la literatura han cambiado mucho en el Sí. país y eso, Sí. obviamente la estamos eternamente agradecidos a ustedes por este espacio. Pero Ah, tienen que haber más espacio. Sí, 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 tiene sí. que haber para más. que, para que Sí, se y manifieste. cómo, ¿verdad? Cómo la cultura se transforma. Es interesante. Y no es que la gente no quiera hablar sobre eso. No. La cantidad de clubes de lectura que yo he visitado. Que lo haces también, César, que yo te veo que a cada Es rato que te este hombre invitan y no llegan para. Y allí. llego. Sí, Sí tenemos un problema y esto es un programa. No hay varones en los clubes de lectura. Te Interesante. enseño nuestras estadísticas de Spotify. No, yo tengo. Nosotros tenemos un esto- perfil. Es que Yo tengo hace sí. 6 años, tengo intermitentemente, voy a un solo club de lectura, cuya condición es no leer nada de lo que yo escriba, pero todo lo demás, Ujú. every now and then, y han transformado mi modo de leer también y de entender la literatura. Nosotros conocemos el la libro, gente, de pensar conocemos el De mucha pensar gente. los libros y de cómo, ¿verdad? Porque uno ama esto. O sea, yo voy al tribunal, me gusta, al final amo también lo que hago, pero yo podría estar el día en casa haciendo esto. La literatura es droga. Es droga, punto. Es droga. Ink is my drug. Yo Y así. me paso relajando con Vero que en algún momento de mi vida, no sé cómo, voy a conseguir un trabajo que lo que me permita hacer sea leer. Y ya está. Bueno, esa era mi idea, pero no había Eso paso es más nada. universidad de O todo. sea, Eso es es lo que como- yo estudié. eso es lo que yo necesito, Nos leer. quedamos, Más nos nada. quedamos en universidad y sin crítica. Nos quedamos en universidad y eso, bueno, sigue siempre habiendo algo, ¿verdad? Eso uno sabe. Ese es otro tema, que es un tema muy Vamos a tener que hacer un podcast con ustedes dos nada más. Lo hemos considerado. Valdría la pena. Lo que Piénsalo. pasa es que no tenemos nombre todavía. No, tenemos también un par de proyectos. Hago un detour. Yo quiero y admiro y soy gran amigo de Luis Rafael, de Ana Lidia, de Magali, de muchas personas. Pero creo que en Puerto Rico lo más hermoso que me ha dado la literatura es la conversación con César La amistad, Cardona. la amistad. No, qué linda. Y lo digo honestamente, Públicamente. La públicamente, la amistad. la conversación igual con otros, pero somos coetáneos, Sí. hay una sola única pasión superior a la literatura que compartimos, que es el béisbol. Mano, Él es más te experto tarda- que yo. eso Mira, es- se tardó 1 hora con 31 minutos para y- mencionar el y- béisbol. Esto es un y récord. verdaderamente en el país difícil que vivimos, Sí. lo digo y no lo digo con ningún tipo de, lo he dicho cuando presento sus libros, me gusta presentar sus libros, lo hago con, Exacto. entonces claro, Presentador de Puerto Rico. claro, eso es cierto. Escritor no sé, pero presentador tienes que jugársela conmigo. Bueno, ni Y idea. prologuista. Escritor, esto está en debate. Añadiendo eso Eso después, está en fíjate debate. de cosas. Pero de Pero presentador presentar, ahí sí. tienen que fajarse conmigo. Bueno, te he visto presentando Y lo hago- muchos textos y lo haces lo hago- genial. El segundo Sí. lugar lo tengo yo. Eso es verdad, eso es verdad. Pero estamos ahí. A lo Me que voy, un encanta. poco sin ser melodramático. Y esto es importante porque lo veo en lo que ustedes hacen. Yo las veo y las escucho. Gracias. Desde Álvaro Enrique para acá, un poquito antes. Ah, es verdad que hicimos lo de Ah, Álvaro. ¿verdad? Que a Álvaro le gustó la entrevista que Le hizo encantó la Tere. entrevista que le hicieron. Sí, sí. Sí. Le encantó la entrevista. Bueno, pero porque empezamos hablando de béisbol. claro. Sí, O sí, sea, sí, entonces, yo sé ¿le por dónde gustó? coger a la gente. En el país difícil que vivimos, hablo con César con mucha frecuencia. Y pues hablamos de libros, pero no solamente de libros. Entonces, no tendría manera de ficcionalizar, porque nuestras conversaciones pueden ir desde lo más burdo hasta lo más sublime. Claro, porque son Y amigos. claro, sin ningún tipo, pero siempre está de telón de fondo la otra voz, que es la voz literaria. Mm. Entonces, es verdaderamente
uno de los grandes, no solo la de él, la de Ana Lidia, la de Luis Rafael, la de otros muchos, esa pasión compartida, calcinante, por la imaginación. Sobre todo. Porque es por la imaginación. Sobre todo en un Es país la que se supone pasión. que no nos imaginemos, así que de Es la verdad, pasión por la imaginación. muchas gracias, chicos. Así ha que sido Nos maravilloso. encantó venir, ¿verdad? Nos encantó No, me venir. encantó. Aquí, gracias. bueno, pues cuando quieran. No, Nos inventamos algo, temas tenemos para repartir. Elela, por ejemplo. Por eso. Bueno, pero digo, la próxima con comidita. Quizás puedo hacer ahí confesiones que no he hecho en ningún otro sitio. Perdónenme, pero eso es una promesa. Eso va. iba a decir, eso es una Vinculante, que promesa. recuerda que No, aquí yo hay una sé. abogada. Yo sé. Gente, Vinculante. y Vinculante. gracias nuevamente, y para quienes nos escuchan por primera vez, porque estoy segura de que va a haber gente que nos escuche por primera vez. Mi Nosotros familia somos- va, todo el mundo va. Ay, qué bueno, o sea, Ay, los ya 1000 son libros. Son como 150. Ya ahí tenemos 100 personas que van a escuchar este episodio. Pues qué bonito lo que dijeron sobre la amistad, porque el lema de este podcast es que es un podcast de libros y amistad. Sí, Eso es lo que eso es. buscamos cultivar, y escogemos un libro al mes que discutimos con una persona interesante que no necesariamente es del mundo literario. Estos dos son una excepción. Ya son muy interesantes, ¿o no? ya creo que sí. van llegando. Yo creo que sí. ¿no? Nos consiguen en todas las plataformas de podcast, también nos escuchan nos ven Nos por ven. YouTube, eso Por todavía... eso nos maquillamos. A mí no Sí, me avisaron. a No, mí- a mí no me maquillaron. A mí no me avisaron y... Ok, nosotras nos yo, mira, maquillamos yo nosotras mismas, hay porque veces que todavía me no hay peino y no presupuesto. me maquillo. Hoy traté de maquillarme y no me peiné. pensé- Así que- No me peiné. Yo, como es evidente, no. Entonces, claro, me hubiese ido a arreglar para parecer más o menos Orlando Bloom y parezco Condorito aquí hoy. Entonces, claro, pues, Pero es lo que decirle a la hay. gente Plop, que va a plop. ver cámara. Plop, es lo que hay. Exacto. Y nada, pues eso, que nos busquen en nuestras plataformas. Estamos en Facebook, Instagram. Por ahí. Y nos consiguen por los mundos. Así que Nada, pues, Vamos a hacer como esa siempre t-shirt. decimos, gracias por acompañarnos a leer. a leer.